muchísimas gracias por la invitación. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, extiendo mi agradecimiento al Consejo Nacional de Justicia de Brasil, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil por la invitación a participar en esta conferencia. Quiero aprovechar para saludar a Felipe Latancio, con quien tengo el gusto de compartir la mesa, así como a la moderadora de la misma, la doctora Adriana Alves dos Santos Cruz, y por supuesto un caluroso saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En el marco del tercer Foro Nacional de Alternativas Penales, me han invitado a reflexionar sobre el sistema de justicia penal y los desafíos que persisten para la reducción del encarcelamiento de personas a los 30 años de las reglas de Tokio de las Naciones Unidas. En esta ocasión, en la conferencia titulada Violencia, Masculinidades y Alternativas al Encarcelamiento, quiero abordar, en primer lugar, los debates que existen en torno a las limitaciones del derecho penal y el sistema carcelario para combatir la violencia contra las mujeres. En un segundo momento me voy a referir a los principios y estándares interamericanos relacionados con las medidas alternativas de encarcelamiento en casos de violencia contra las mujeres, y finalmente quiero concluir abordando la necesidad de adoptar medidas más allá del derecho penal. Y evidentemente esta es una conversación que no se puede tener únicamente a la luz de estándares interamericanos, a la luz del derecho penal. Es una conversación que está atravesada por los feminismos. Y quiero empezar hablando de las diferentes posiciones que tienen los feminismos en relación a el uso del sistema penal para la sanción de aquellas personas que violentan a las mujeres, especialmente en el ámbito doméstico. Y yo diría, sin ánimo de ser reduccionista, pero sí con el ánimo de respetar el tiempo y tener dos posiciones sobre cómo se ha consolidado las posturas de los feminismos en el uso del derecho penal como herramienta para combatir la violencia contra las mujeres. Por un lado, ciertos sectores de los feminismos se han manifestado a favor de la utilización del sistema penal para combatir las violencias en contra de las mujeres. Y esto es así porque durante mucho tiempo el sistema penal representaba poco o nada los intereses de las mujeres. Yo no sé cómo sea en Brasil, pero en legislaciones como en El Salvador, en Guatemala, en México, en Honduras, durante mucho tiempo se sancionaba más el robo de una vaca que la violencia sexual en contra de una mujer, o se sancionaba de forma diferenciada a las mujeres y a los hombres cuando se cometían delitos similares, eso más o menos a principios del siglo pasado. Por eso, tener sanciones penales a los delitos en contra de las mujeres da una muestra simbólica de que la integridad y la vida de las mujeres importa al legislador penal, importa al Estado. Y también le da a los operadores de justicia la obligación de actuar cuando se enfrentan a delitos del ámbito privado. Muchas veces nos hemos enfrentado en la recolección de testimonios a mujeres que los dichos que ellas van y denuncian no son considerados importantes por quienes operan la justicia, argumentando que eso es temas de la vida privada y que por eso no es importante de ninguna manera, ni siquiera a veces, recoger la denuncia. Hay mucho que comentar respecto a la obligación de los operadores de justicia para hacer frente a la violencia contra las mujeres. En sí mismo eso sería una conferencia que me encantaría comentar. La segunda postura del feminismo es una postura que dice que es positivo tener delitos relacionados con las violencias contra las mujeres en el ámbito penal, pero que de ninguna manera puede ser la única política, porque ni el derecho penal ni el sistema penal son los canales adecuados para dar solución a un problema profundamente social, ya que son, de alguna manera, el derecho penal encarna una institución profundamente patriarcal, con formas patriarcales de actuar, y que su objetivo durante muchos años, durante muchos tiempos desde su creación, ha sido la sanción al responsable más que la protección a la víctima. El derecho penal
El sistema penal mide su éxito por número de sentencias, no necesariamente mide su éxito por número de personas protegidas. De acuerdo con esta postura de los feminismos, el uso del sistema penal para denunciar hechos de violencia contra las mujeres legitima una institución que en sí misma es discriminatoria. Es decir, bajo la falacia de la objetividad y la imparcialidad, la perspectiva masculina que sustenta el patriarcado ha dado forma al derecho penal. Vale decir, y hay que recordar, que la criminología, especialmente la criminología anglosajona, ha documentado durante décadas la forma en que, por ejemplo, las víctimas de la violencia sexual son tratadas cuando acuden a los espacios de denuncia. Se les preguntan cosas que no son sujetas de la investigación del delito. ¿Y cómo iba usted vestida? ¿Y usted ha tenido muchos compañeros sexuales? ¿Tenía una vida sexual activa? Y entonces, bajo esos esquemas, se hacen investigaciones que afectan profundamente la identidad y la autonomía de las mujeres. Y no es diferente en los casos de las violencias en el ámbito doméstico, en el ámbito de la vida privada. Señora, ¿y usted qué ha hecho para enojar a su marido? Señora, pero ¿es la primera vez o ya le ha pasado varias veces? Porque si es la primera vez que usted denuncia y es la primera vez que le pasa, probablemente usted está exagerando. Así es que la criminología feminista se ha enfocado no solamente a decir que el sistema penal tiene que tener tipos penales, pero también a revisar cómo el sistema penal está funcionando para proteger verdaderamente a las mujeres. Cabe destacar además que la victimización secundaria que las mujeres enfrentan en el proceso penal está muy sujeta a roles y estereotipos de género, como los ejemplos que antes les di. Y por eso estos roles y estos estereotipos también influyen negativamente en los juzgadores y en las juzgadoras a la hora, por ejemplo, de castigar, a la hora de calificar un delito, a la hora de analizar los elementos probatorios. En mi experiencia, muchas veces los delitos en el ámbito del doméstico se sustentan la investigación de la fiscalía en el dicho de las víctimas. Si las víctimas después deciden no declarar, el caso se le cae a las fiscalías porque no hay otros elementos de investigación. Y ustedes me dirán, claro, al ser un delito del ámbito privado, la víctima tiene un elemento probatorio fundamental. Pero es que después no se analiza ni se investiga el contexto de las víctimas, no se hacen preguntas indirectas ni investigaciones indirectas. Y entonces recae en la víctima la responsabilidad jurídica y penal de continuar un proceso que en ocasiones las mujeres no quieren, porque no necesariamente se sienten protegidas o porque la sanción penal no es necesariamente lo que ellas querían al momento de interponer la denuncia. Esto es especialmente relevante. Durante mi investigación doctoral, yo estuve en los juzgados de Barcelona más de 4 meses y una de las preguntas que yo le hacía a las mujeres que acudían a denunciar era, ¿usted qué es lo que quiere al denunciar? 92% de las mujeres me decían, quiero que me deje en paz. Eran muy pocas las que mantenían y decían que querían que su marido fuera a la cárcel. O quiero gestionar el divorcio, por ejemplo, porque ya no lo tolero, porque me pega, porque me maltrata. Pero casi ninguna quería que su marido se fuera a la cárcel, su marido, su compañero, el padre de sus hijos. Así es que cuando el sistema penal solamente ofrece la alternativa punitiva penitenciaria, coloca a las mujeres en una tesitura compleja. Hay feminismos, los feminismos, digamos, menos punitivos, que no solamente analizan al sistema penal desde el punto de vista de si tiene que haber un tipo penal o no, pero además analizan al sistema penal y a las víctimas en el sistema penal, no solamente como fuentes de un testimonio, pero también las ven como personas que tienen una voluntad de decidir sobre qué quieren hacer con ese proceso penal. Muchas veces el proceso penal les empodera para tener otra serie de decisiones en su vida, poder alcanzar otras series de decisiones en su vida, pero en muchas ocasiones el sistema penal también las pone en un profundo riesgo. Se sabe hoy, la criminología feminista lo ha mostrado,
que cuando las mujeres se separan, denuncian y se establece una orden de alejamiento, cuando no hay adecuadas medidas de seguridad por parte del Estado, las mujeres están en un grave riesgo de su vida y de su integridad. Creo que vale la pena revisar profundamente los estudios criminológicos de la criminología feminista, anglosajona, española, y en la región tenemos criminólogas feministas que nos pueden ayudar a entender no si tiene que haber más sanción o menos sanción, sino que nos enseñarán y nos ayudan a comprender la relación entre las mujeres y el sistema penal y la relación de la búsqueda de la protección que no necesariamente ofrece la denuncia penal, el encarcelamiento o el aumento punitivo de las penas. Quiero referirme ahora a las medidas alternativas al encarcelamiento, especialmente porque desde el sistema interamericano hemos identificado que la prisión preventiva es un problema estructural. El uso de la prisión preventiva, el abuso de la prisión preventiva es un problema estructural en nuestro continente. No solamente porque hay un excesivo uso de la misma, sino porque en los catálogos de delitos sujetos a prisión preventiva, cada vez se aumenta en ese catálogo más y más y más delitos. Hay que ser enfáticas. Las violencias contra las mujeres no se resuelven siempre o solamente en el sistema penal. No es casual, por eso, que algunas autoras como Larrauri identifiquen dos gamas de los feminismos, las feministas oficiales que llegan a ser legisladoras, que llegan a ser haciendo política pública, que encuentran atractivo poner en el sistema penal el aumento de penas, los delitos en contra de las mujeres, pero sin una base social y sin una base de programas sociales que apoyen a las mujeres. Pero en la aplicación de medidas alternativas, la Comisión Interamericana ha destacado la importancia de considerar en todo momento la perspectiva de género como parte integrante del deber de debida diligencia requerida para prevenir, erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Hemos destacado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los riesgos de sufrir violencia, como yo ya decía, se acentúan cuando las mujeres se encuentran privadas de libertad y bajo el control de autoridades del Estado. Por ejemplo, ha ocurrido en algunas jurisdicciones en Europa que cuando las mujeres quebrantan la orden de alejamiento están sujetas a un proceso penal que las pone en una profunda vulnerabilidad. Ahora bien, la Comisión ha considerado los procesos de justicia restaurativa en materia penal, de los cuales se incluyen la mediación y la conciliación. Y hay enorme debate sobre si la mediación o la conciliación tienen que ser consideradas mecanismos para resolver en el ámbito de la justicia penal las violencias en contra de las mujeres. Personalmente no tengo una posición, básicamente porque no he estudiado los resultados en profundidad y lo que implica para las mujeres estar en una relación de mediación bajo un esquema de desigualdad, de profunda desigualdad en las relaciones de poder. Pero sí hay que decir que desde diversos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos se han manifestado que el uso de tipos de medidas en casos de violencia contra las mujeres no necesariamente es recomendable, es la mediación o la conciliación. En cambio, la criminología anglosajona, hay autoras como Lorraine Hellstrop que empiezan a decir que probablemente no es una manera única de aproximarse a la situación de las violencias contra las mujeres, pero es una manera donde en realidad sí se puede proteger a las mujeres de forma mucho más rápida y efectiva mediante un proceso de mediación. Sin embargo, el Comité MESECVI, el Comité MESECVI de la OEA, que es el mecanismo de seguimiento contra la violencia hacia las mujeres, que a su vez sigue la Convención de Belém do Pará, de la cual Brasil, por supuesto, es parte, ha planteado la necesidad de eliminar la práctica de la mediación o de la conciliación en los casos de violencia contra las mujeres de manera general y más específicamente en los casos de violencia en la pareja. Por su parte, la Comisión Interamericana ha señalado que la utilización de los mecanismos de justicia restaurativa debe ser restringida a casos que implican delitos menores
y que no implican formas de violencia, en general, formas de violencia. En esta línea, la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas, en su artículo 16, contempla la prohibición del uso de todo tipo de conciliación, mediación o preacuerdo y otras alternativas a la resolución del conflicto penal, por ejemplo, en casos de violencias extremas como feminicidio o femicidios. Y aquí me parece profundamente lógica esa prohibición extrema, ¿no? Esa prohibición contundente de la no mediación en casos de feminicidio o de femicidio. De igual forma, las Naciones Unidas ha observado que los mecanismos de conciliación y negociación y justicia restaurativa pueden ser perjudiciales en casos de violencias contra las mujeres por la interacción entre la víctima y el agresor e implica, de alguna manera, un desequilibrio de poder y riesgos de seguridad para la vida de las mujeres. Así es que tenemos que transitar del sistema penal, el aumento de penas, y todo el tiempo nos tenemos que cuestionar si el aumento de penas es lo más adecuado para la protección de la vida de las mujeres, pero también nos tendremos que cuestionar si mecanismos alternativos como la mediación o la conciliación, especialmente en sede administrativa, pueden ser adecuados para dirimir las violencias en contra de las mujeres. Creo que lo que tenemos que ver es la forma en cómo empoderar a las mujeres de manera más adecuada para que salgan del círculo de la violencia. Es gracias a las luchas de las mujeres que se han logrado superar nociones muy sexistas en los códigos penales. Por ejemplo, las que consideraban como bien jurídico tutelado la honestidad de la mujer. Ustedes se acuerdan en delitos como la violencia sexual, el estupro. La honestidad era un elemento del tipo, la honestidad de las mujeres era un elemento del tipo para determinar no solo la procedencia del tipo penal, sino también la sanción a la persona que cometía un delito de carácter sexual. Sin embargo, como señala Elena Larrauri, a pesar de los modestos avances en las normativas penales, los valores que subyacen a las normas de alguna forma siguen impregnados en una perspectiva muy clara de la masculinidad, asociada a la fuerza física, el aspecto inquisitorial, el raciocinio, la objetividad. Imagínense ustedes, en España hace un par de años ocurrió el debate sobre la violencia sexual a una joven por un grupo de jóvenes que se denominaban la manada. La primera sentencia, que posteriormente fue recurrida, mostraba que la joven, que había sido víctima de violencia sexual por varios compañeros jóvenes también, no se había defendido de manera adecuada. Entonces, lo que dice Larrauri tiene sentido cuando lo analizamos a la luz de caso por caso. ¿Qué es defenderse de manera adecuada cuando a una mujer se le está violando sexualmente por un grupo de jóvenes? ¿Qué implica eso en términos de el bien jurídico que se tutela y sobre todo qué implica eso en términos de la protección a las víctimas? Y quiero terminar diciendo que a manera de resumen, el impacto tenemos que analizar siempre. Cuando pidamos más cárcel, más sanciones penales, tenemos que tener en la cabeza dos elementos. Para mí, el impacto devastador del encarcelamiento, sobre todo para aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Y lo segundo es cómo el sistema penal siempre etiqueta a las personas que tienen menor poder social, menor poder político y menor poder económico. El sistema penal etiqueta, clasifica y sanciona generalmente a las personas más vulnerables. Pensemos si esto es lo que se quiere para proteger a las mujeres. Muchas gracias, doctora Adriana.